Hola, ¿qué tal están? Tutorial sobre solución de conflictos. ¿Por qué tenemos conflictos? Porque la vida es conflicto en sí misma. La vida está llena de problemas, también de satisfacciones, de alegrías, etc. Pero el conflicto es una situación que se produce de enfrentamiento provocada por una confrontación de intereses, por ejemplo, en relación con un asunto. Hay muchos tipos de conflictos, por supuesto. Los conflictos pueden ser individuales, cuando una misma persona se debate entre dos o más posibles opciones sin saber cuál de ellas preferir. Puede haber también conflictos interpersonales cuando se dan entre un número reducido de personas y por supuesto también conflictos colectivos cuando se enfrentan grupos humanos, numerosos o no, pero incluso países o sociedades enteras. Está claro que mientras somos libres y vivimos en sociedad, la aparición de conflictos resulta absolutamente inevitable. Pero también es verdad que está el ejercicio de nuestra libertad, que nos coloca a veces en situaciones más difíciles, más fáciles a veces también, en las que tenemos que optar por una de las posibilidades que se nos presentan, renunciando a otras que también nos parecen útiles o prometedoras o atractivas incluso. Por otra parte, la convivencia con los demás nos resulta también imprescindible, pues en ella los intereses de unos y otros no siempre coinciden, lo que con frecuencia nos conduce también hacia el conflicto. Puede haber distintas actitudes ante los conflictos. Está claro que los conflictos en sí mismos no son malos o no son negativos. Es la actitud que adoptemos ante ellos la que puede empeorar las cosas. Y, por supuesto, en algunas circunstancias se pueden ver los conflictos como algo positivo. Realmente también a veces se toman actitudes erróneas ante los conflictos y estas son fundamentalmente la negación y la intransigencia. Cuando se afronta una situación conflictiva desde una actitud negacionista o negativa, eso nos puede generar angustia y a menudo podemos tener la tentación de rehuir o evitar los conflictos, pero es una mala actitud esa, una actitud peligrosa de hacer como si no existieran. Así solo lograremos varias cosas. Primero, que el problema se enquiste y que termine emergiendo inesperadamente de manera incluso más virulenta e incontrolada. Y eso no lo quiere nadie. Por otra parte, también está otra actitud errónea o negativa, que es la intransigencia, cuando el problema tiene su origen en intereses contrapuestos y la única forma de solucionarlo consiste en que todas las partes cedan en algo de modo que se acerquen las posturas que están previamente enfrentadas. Por lo tanto, una actitud intransigente es la peor aliada para la solución de un conflicto. En relación con la solución de los conflictos, pues hay que distinguir dos posibilidades fundamentales. Por una parte, la solución pacífica y por otra parte, la violenta. Por supuesto, nunca hay que usar, diríamos, la actitud violenta, salvo en caso de que peligre la propia vida, lógicamente. En realidad, la vía pacífica es la mejor y es la única capaz de resolver los problemas. En ese sentido, cuando se opta por utilizar la violencia para acabar con un conflicto, no se resuelve, sino únicamente se acrecienta el conflicto. De este modo siempre persiste el riesgo también de un rebrote que llevará ya la semilla del rencor de la violencia en el interior, porque la violencia solo engendra más violencia. En cuanto a las vías para la solución de los conflictos, pueden ser muy diversas y muy variadas, como es entendible. El camino adecuado para resolver un conflicto depende de dos factores fundamentales. Primero, el tipo de conflicto al que se enfrentan las personas y la dimensión que llega a adquirir. En este sentido, hay distintas gradaciones en los conflictos, hay conflictos más leves, hay conflictos más intensos, conflictos más profundos y por lo tanto hay que adoptar estrategias adecuadas en función de la gravedad del conflicto o de los conflictos. Y luego también hay otro punto a tener en consideración, a destacar, que es la necesidad o no de recurrir a factores externos a quienes se ven envueltos en él. En ese sentido, pues hay muchas clases de conflictos también. Respecto a la solución de los conflictos individuales, pues podemos pensar en que, bueno, pues hay que tener una actitud de prudencia. Es aconsejable también reflexionar serenamente sobre las consecuencias que se derivarían de seguir cada una de las posibilidades abiertas antes de decidirnos. Y también, por supuesto, podemos valernos de experiencias pasadas, de consejo, de asesoramiento, etcétera, que nos puedan proporcionar personas que merezcan nuestra confianza. En cuanto a la solución de los conflictos interpersonales y colectivos, en ese sentido creo que son más complejos de resolver,
porque en este caso, al haber varios actores implicados, no basta con la reflexión, sino que es necesario buscar el acuerdo y se puede alcanzar de tres formas diferentes. Por una parte, mediante un pacto, en ella los implicados llegan a un acuerdo y se comprometen mutuamente a cumplirlo y de esta forma el problema queda resuelto. También mediante el sometimiento a unas normas, por ejemplo, un conflicto, cuando hay muchos implicados, no resulta fácil garantizar el cumplimiento de los compromisos y por eso una buena alternativa puede ser recurrir a normas preexistentes y resolver el conflicto de conformidad con ellas. Por supuesto, estas normas pueden tener carácter legal o no y pueden también tratarse de simples reglas de conducta acordadas por quienes han decidido someterse a estas normas de manera voluntaria. Cuando se trata, por supuesto, de normas legales, su aplicación corresponde a los tribunales de justicia. Y luego también existe la posibilidad de la intervención de un mediador. A veces se dan situaciones conflictivas en las que no es posible llegar a un acuerdo y pues existen normas a las que acogerse pero que pues no se quieren acordar esas normas o no se quieren la gente sujetarse a esas normas, etcétera. Y a veces también no existen normas a las que acogerse. En estos casos, una buena estrategia puede ser precisamente resolver el conflicto designando a una persona o un grupo de personas que actúen como mediadores para encontrar la solución. Para que la labor de mediación funcione correctamente es preciso que todos los implicados en un conflicto acuerden previamente acatar la propuesta que haga el mediador. En relación con los conflictos, esto se aplica a los conflictos de adultos. En cuanto a los conflictos, por ejemplo, de tipo educativo, escolares, de los centros educativos, aquí la cuestión cambia sustancialmente, porque ahí depende de unas normas que existen en los centros educativos y que tienen que aplicarse y sobre todo tiene que respetarse la autoridad de los profesores. Y en ese sentido, es necesario que todas las partes que conforman la comunidad educativa, incluido, por ejemplo, pues los órganos directivos como jefatura de estudios, dirección, etcétera, consejo escolar, etcétera, pues se impliquen en el control, por ejemplo, de la disciplina de los centros educativos y sobre todo que apliquen medidas sancionadoras a los alumnos que incumplen esas normas y que faltan al respeto y se comportan mal en las clases en relación con los profesores. Si eso no se aplica, pues no se está haciendo lo que corresponde. Y eso es lo que realmente habría que hacer, porque de otra manera, simplemente con indicaciones, con cambios de sitio en las aulas, no se solucionan muchos problemas de disciplina. Y hay algunos que no se solucionan de esa manera, se solucionan aplicando sanciones y normas proporcionadas, pero que, diríamos, sirvan para controlar el comportamiento. De otra manera, no se solucionan esos problemas de comportamiento. Y además hay otra cuestión también importante. En muchos centros educativos de toda España pues hay aulas de convivencia donde van los alumnos disruptivos para que dejen de molestar en las clases y pues hay un profesor encargado de atenderlos que se va turnando cada hora de clase y eso también pues puede dar buen resultado. Aparte están las sanciones que suponen por ejemplo castigos de estar sin uno de los dos recreos que pueda haber en un centro educativo o simplemente una sanción que tengan que permanecer en el instituto en la séptima hora los alumnos disruptivos y que están molestando continuamente y que pues eso se ha comprobado que sigue pasando y entonces una forma de que los alumnos recapaciten y reformen su conducta es precisamente haciendo ese tipo de cosas y eso lo hacen también muchos centros educativos y lo tendrían que hacer todos porque es la forma de controlar el comportamiento negativo de algunos alumnos. Esa es la realidad. Por lo tanto, los conflictos hay que distinguir entre conflictos de adultos y conflictos de adolescentes o conflictos en los centros educativos, que tienen vías de solución muy diferentes. Aunque, por supuesto, también se puede buscar la mediación y, de hecho, en muchos centros educativos hay mediadores, etcétera. Hay, por supuesto, normas de convivencia, pues hay también, por supuesto, expertos, psicólogos, pedagogos, que también insisten en la importancia de que se cree un buen clima en los centros educativos, un buen clima académico y un buen clima de convivencia, y hay procedimientos y métodos y sistemas para intentar conseguirlo. Pero en cualquier caso, ante los problemas de alumnos disruptivos, pues hay que tomar medidas severas y proporcionadas. Y eso es lo que corresponde para evitar
que se sigan produciendo esos comportamientos durante todo el curso. Eso es lo que corresponde y eso forma parte también de la solución de conflictos. Por supuesto, el concepto de autoridad es algo que está considerado como algo negativo, como algo ya pues, anticuado, anacrónico. En realidad no lo es, porque una autoridad bien ejercida, un poder bien ejercido por parte de los profesores siempre es útil porque implica también el respeto, por supuesto, a todos, y el ejercicio de la autoridad bien realizado pues es algo siempre positivo, nunca es algo negativo. En ese sentido, la resolución de conflictos también pues abarca todo tipo de edades, como es lógico por otra parte. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.